acción. Bienvenidos todas, bienvenidas a esta sesión que vamos a hablar del video eh, A Minutos de Morir. Un video en la clase de contexto universitario y bueno, van a ser nuestros comentarios respecto al video y la relación con lo que hemos visto en el curso. Compañeros, bienvenidos, bienvenidas. ¿Qué quieren Buenas aportar? tardes, ¿Qué todos, quieran todos. comentar? ¿Qué les pareció? Interesante Ujú. y preocupante la situación, ¿verdad? Pensar que 125.000 personas al año fallecen por esa situación son demasiadas personas, más que muchísimas otras enfermedades eh, en todo el territorio mundial. Y eso no pensamos en lo que no se contabiliza, porque esos son los números reales. Siempre en los datos epidemiológicos, siempre hay un subregistro, más si hablamos de países donde los sistemas de salud son deficientes, de datos, números que no llegan nunca, nadie nunca se dieron cuenta. Los picó una serpiente, lo llegaron a atender con el médico curandero de la comunidad, falleció y ese dato, esos son números que no se manejan. Entonces, datos registrados, 125.000 personas al año, sin embargo, puede que haya muchísimos más debido al subregistro y eso lo hace aún más alarmante. Y no solamente eso, sino es que el documental registra casos específicos de la India y África, pero no están contando, digamos, países, ¿verdad? Que también están en esa franja, ¿verdad? Solo es porque de África solamente hablaron de Nigeria, ¿verdad? Entonces, ¿y cuántos países más hay en África y que están en contacto con las serpientes, ¿verdad? Y tampoco hablaron de la cantidad de casos que ocurren en Centroamérica y América del Sur. Dieron una cifra, uno dice consciente, seminormal, ¿verdad? Pero no es una cifra, por lo menos tratando de llegar a ser exacta, ¿verdad? Porque estamos hablando, si tú te vas a Bolivia, a Guatemala, a Honduras, en las partes boscosas, y la presencia médica es casi nula, ¿verdad? Y como dijo el compañero Alan, ¿verdad? Está lo que es el curandero, ¿verdad? Ellos tratan de hacer sus propias curaciones y todo, pero no llegan a ser tratados bajo el sistema de salud para poderlos contabilizar. Sí, a mí me sorprendió realmente el documental y las cifras, sobre todo, pues específicamente en este tema de las picaduras, lo que mencionan, ¿verdad? Que hay otras enfermedades que a uno le parecen como peores pero que están mejor atendidas y que estas como que las organizaciones internacionales, ¿no? O la OMS, ha costado mucho que le pongan atención a pesar de las cifras tan alarmantes y creo que el documental retrata muy bien la problemática, poniéndole cara o rostro e historias, ¿verdad? A esta problemática, ¿verdad? Lo que es tan difícil de el mal acceso que hay de las carreteras, de los hospitales, lo difícil que es que lleguen los medicamentos. Me llamó mucho la atención el costo de los medicamentos, no me lo imaginaba para nada, me pareció increíble, me pareció muy triste este medicamento que parecía como tener una buena solución, pero como no tiene un beneficio económico para la farmacéutica, pues decidieron dejar de hacerlo, ¿no? Entonces, De hacerlo. sí, entonces me pareció realmente una problemática como bien compleja que desconocía. Y la segunda parte también me sorprendió, pues, para bien, ver la presencia de la universidad y lo que ha logrado hacer. Claro, Yo estoy de acuerdo, perdón. yo intenté Adelante, adelante. contextualizarlo un poco aquí a Costa Rica y por eso estuve revisando yo un artículo sobre las picaduras de accidente ofídico aquí en Costa Rica. Y en Costa Rica hay de 0.2, de 0.02 a 0.15 personas por cada 100.000 por año fallecen. Cuando en esos países, ¿verdad? Son números gigantescos comparados con los nuestros. Y es que se suman un montón de variables, ¿verdad? Las condiciones económicas, no hay caminos, los centros de atención. Tras de eso tienen las serpientes más peligrosas del mundo, ¿verdad? Que no solo es que tienen todas esas condiciones de pobreza y demás, sino que tienen que la cobra real, que la maipán, que no sé qué, que todas las serpientes más peligrosas y dañinas tras de eso se suman a todos este montón de otras variables económicas, sociales y demás, entonces hacen una mezcla bastante compleja. Lo que yo estaba, digamos, o estoy de acuerdo con lo que mencionaba Héctor, que
este documental, al grabar historias reales, ¿verdad? Nos hace como humanizar más la situación que ellos están pasando, porque tal vez, sí, totalmente diferente, tal vez leerlo, ¿verdad? Cifras, allá ver la realidad para ellos, y es donde uno dice, wow, qué increíble todo lo que pasa y todas las escaseces que tienen, y aún así no se ha hecho el cambio que uno esperaría a nivel mundial, ¿verdad? Entonces, Y las creo que hacer ese consecuencias tipo de médicas, documentos, ¿no? sí, Las sí, consecuencias de los niños. Yo desconocía las consecuencias de la inmovilidad que dejan de tener ahí en los brazos, el costo, ¿no? El que mencionaba ahí de 3 años de su salario solo para pagar los medicamentos, ¿no? Y toda la familia tiene que contribuir y quedaron en la ruina. O sea, Es eso, es que es complejísimo. Usted lo pica la culebra, tiene una factura pendiente por atención médica que le va a costar 3, 4 años de trabajo, pero usted ni siquiera puede volver a trabajar normalmente porque perdió la movilidad en una pierna, perdió la vista, no puede hablar. Prácticamente ahora tiene una persona con discapacidad en su familia. Híjole, hace una suma de un contexto, de una situación bien compleja, súper difícil de manejar a partir de un accidente como estos. También yo siento que por eso el papel que juega la universidad es sumamente importante, porque si existieran más organizaciones como el cloromido picado, tal vez alguna otra universidad en África o en la India o directamente, ¿verdad? Que creen un mismo centro, porque esto no se creó de la nada y desde eso se creó en 1960. O sea, estamos hablando de que debe haber mucho más acceso y apoyo internacional para capacitar a otros, ¿verdad?, profesionales y especialistas para que también tengan la oportunidad de investigar sus propias serpientes, porque por lo menos como estaba comentando antes, yo creo que de que Alan entrara, yo siempre ando de metiche en todo. Y me metí un día a una conferencia en la Universidad de Costa Rica, ¿verdad?, que hablaba sobre las serpientes en Iberia. Muchas de las serpientes están digamos, ¿cómo se llama? Juntando entre especies. Entonces, un suero antiofídico ya no funciona, tienen que buscar a las serpientes híbridas para poder crear un suero antiofídico especial para esa nueva especie que está, ¿verdad? Para que las personas tengan mejor acceso a la salud, ¿verdad? Entonces, ellos lo que buscaban era concientizar a la población para que cuando vieran una serpiente se comunicaran para poder ir a cazarlas, para analizarlas, evaluar y todo, y ver si realmente el suero antiofídico que ya tenían antes funcionaba o no funcionaba con esos nuevos híbridos. Entonces, imagínate el esfuerzo que ellos hacen a nivel país para desarrollar eso. Tiene tal vez muchos menos costos de que traigan un veneno desde África, desde la India, de otros países para generar el suero antiofídico. Entonces, se debería más bien promover que se crean estos mismos espacios de investigación en otras universidades. Es que yo no entiendo cuál sería un costo para una universidad grande, ¿verdad? Digamos, una de las principales del país, en crear un espacio de investigación. A mí me alarmó mucho, me pareció sumamente alarmante que Sanofi, un laboratorio farmacéutico tan importante, tan grande a nivel mundial, tan poderoso, simplemente dijo, no estoy generando ingresos, no voy a producir más, no me interesa porque estoy perdiendo. Yo digo, no puede ser que los valores de un laboratorio farmacéutico giren alrededor únicamente y exclusivamente del poderío económico y la responsabilidad social y la devolverle un poco ética a la sociedad. laboral y todo. Nada, nada, o sea, eso se deja a un lado. Tienen que ser instituciones como la Universidad de Costa Rica, que bueno, en este momento con presupuestos súper apretados, ver cómo hace para seguir investigando y avanzando y dando sus aportes. Que bueno, si ustedes me preguntan a mí, me parece que yo pensaría que deberíamos venderlo un poquitito más caro. Un poquito, tampoco mucho. Ellos hablaban que en el video que el de Sanofi valía $100, el de la UCR vale 22, lo vende a 30, 35, sigue siendo barato, pero le permite eh, retribuir un poco más económicamente para empezar a producir Ujú. tal vez en Sí, mayor cantidad y impactar de otra manera. No sé, es mi posición. Es que, digamos, incluso lo que es la salud en sí se ha vuelto un tema no prioritario, sino un tema económico, generación de ingresos, se ha vuelto como una Ujú. mercancía, digamos. ujú. Y es, bueno, no nos vayamos muy lejos, si lo vemos del contexto de pandemia, gracias a los aportes de la universidad y todos se hicieron sueros y demás para contrarrestar todo lo que hubo en pandemia, ¿verdad? Con la situación del COVID. Y es la que también ha mantenido la constante investigación para las nuevas especies que surgen tanto en el país y formas que se están descubriendo a nivel externo.
pero llegan a esas universidades y aún así teniendo el presupuesto y la estructura y toda la tecnología posible, no lo hacen. ¿Por qué? Porque para ellos necesitan un ingreso, porque al final de cuentas existen alianzas políticas, estratégicas, simplemente por los gremios de poder de quién puede acceder o no, porque ya no se ve como prioridad, sino por el acceso de clases. Entonces ya las minorías quedan totalmente aisladas de ese acceso. Por ejemplo, en África, yo tengo entendido que existe una gran riqueza en diferentes cosas, aparte por minería, petróleo y demás, pero el Estado prefiere suprimir al pueblo, el pueblo lo ve como una parte cultural, ahí la cultura también se mezcla, del validar ciertas conductas, del que sí se debe aceptar y no, y se llega al punto en que sí, el mismo pueblo se ve totalmente afectado a nivel social, a nivel cultural, a nivel de salud y otros aspectos, y ellos van quedando por debajo, digamos. El pueblo ya no es visto como personas, sino llega a ser como algo más que está ahí en ese país, pero no una prioridad. Y ahí vemos realmente lo importante que sí nos enseñan las humanidades dentro de la universidad, el poder valorar todos esos aspectos a nivel sociocultural y político, y cómo también muchas veces los mensajes que se transcriben llegan a canalizar a las personas y a posicionarse a defender o no en los derechos que tienen las personas realmente, porque ahí vemos la importancia, nosotros vemos la importancia de los derechos humanos, cuáles son, qué nos validan, qué respondemos y cómo podemos defendernos, y cuáles incluso las personas aprenden a investigar, bueno, qué aspectos los defiende la Constitución, porque muchas veces son debates dentro de las mismos, de las mismas clases de la universidad, independientemente de la carrera que sea. Y siempre se toma por prioridad a través de campañas la importancia de la salud, de la vacunación que contrarresta, qué investigaciones han surgido, no solamente por tener un título más dentro de la universidad, sino un aporte social a la sociedad. Pero eso vemos que en este documental los casos es todo lo contrario. Vamos, el Estado y la universidad se vuelve totalmente a favor del pueblo, que se supone que es lo que debe hacer la universidad, apoyar al pueblo a través de soluciones y otras cosas que vayan surgiendo. Yo creo que la U debería de divulgar o promocionar un poco estas otras cosas, porque yo no sé ustedes, si yo lo hablo desde mi perspectiva, yo no sabía que, a ver, todos sabemos que Clodomiro Picado es pionero en el desarrollo del suero antiofídico, pero yo no sabía esa posibilidad que tienen de vender, ¿verdad? Sueros a otros países del mundo, lo desconocía por completo, menos países, Nueva Guinea al otro lado, ¿verdad? Muy largo, con situaciones económicas súper complejas. eh, que deberían de ser divulgados y, como decimos popularmente, cacareados para que la gente sepa que el impacto de la universidad va más allá de la formación de los profesionales de alto nivel. O sea, tenemos un impacto a nivel social, nacional e internacional, ¿verdad? En este caso, en la igualdad, en la búsqueda de una vida digna, con una vida Ujú. saludable y demás, que son cosas que tal vez la gente dice, sí, es que todo el mundo solo habla de los salarios, sí, mandan a los estudiantes a defender los salarios. No, no, solo mandamos a los estudiantes a defender los salarios. Hay cosas como esas que la universidad aporta a nivel internacional y vamos a la vanguardia entre el mundo, luchando con laboratorios farmacéuticos como Sanofi. La universidad se posiciona en una posición importantísima, pero que sí tal vez hace falta que divulguemos o contemos un poco más para que la gente sepa que otras cosas se están haciendo. No, A mí- y también es que a la gente se le olvida el crecimiento que ha tenido Costa Rica porque hasta el momento todos siempre tienden a señalar con el dedo, como dicen las cosas negativas, porque por lo menos Costa Rica fue pionera desde 1800 con la luz eléctrica. Bueno, por lo menos en el área de educación, ustedes saben que Costa Rica fue pionero en los derechos de los niños, ¿verdad? Y en los derechos de las personas discapacitadas. Fue el primer país que creyó unos derechos constitucionales, ¿verdad? Y que ahí más bien fue tomado como ejemplo, ¿verdad? Para las Naciones Unidas, ¿verdad? Para el UNICEF y otras instituciones, ¿verdad? Para cómo iniciar ellos, ¿verdad? Con sus constituciones de los derechos, ¿verdad? Y nosotros seguimos en la vanguardia de muchas cosas. ¿Por qué? Porque gracias a los gobernantes de antes, ¿verdad? No es los de ahorita, ellos sí le dieron gran valor a la educación y sí se hizo un gran coste económico, ¿verdad? De los años 70, 60, 80, ¿verdad? Para la inversión de la educación y la creación de profesionales. Porque yo no sé si ustedes saben, pero la UCR, el 85% de los profesionales graduados se van fuera del país. No se quedan en Costa Rica.
Entonces, si uno se pone a analizar el impacto que ha tenido más bien personas graduadas de la Universidad de Costa Rica en institutos, en mejoras a nivel global, en funciones de creación de conocimiento, investigaciones médicas, científicas, tecnológicas, somos montones. Y eso es algo que la población no valora porque dicen, ah, claro, es que aquí los cirujanos se quejan, pero ¿cuántos hay en Brown, en Hopkins, en países del mundo que son médicos cirujanos como conocimiento base por la Universidad de Costa Rica, que ya les abrieron las puertas en otras instituciones y que ellos están haciendo muchas mejoras? Estaba viendo en metalurgia, una amiga me estaba comentando que una tica hizo unos avances, está creando unas máquinas de resonancia para descubrir tipos de cánceres y problemas congénitos desde los bebés. Entonces ya se puede ver lo propenso que está una persona desde edades muy tempranas a desarrollar algún tipo de enfermedad que le puede procurar más desgaste, ¿verdad? En su adultez o en su adolescencia. Y uno dice, pucha, ¿qué? ¿Eso es posible? Pues sí, una tica se encargó de buscarlo y desarrollar eso. Entonces, yo sí siento que nos falta como también darle valor propio al, a la universidad, ¿verdad? Como un centro de crecimiento profesional para todos, A porque mí no me solamente para parece, nosotros como país. perdón, a mí me parece que el Ujú, documental y esto que muestra la importancia del instituto y de la universidad en este problema, ejemplifica claramente, viéndolo desde el contexto del curso, pues la importancia, ¿verdad?, que tienen las instituciones de educación superior con la sociedad. Yo lo estaba relacionando y me puse a ver esto, lo de la Declaración del Mundial sobre la Educación Superior, si se recuerdan de la clase ujú, anterior, y hasta busqué así artículos específicos que decía, ¿no? En la misión, promover, generar y difundir el conocimiento por medio de investigación. Hay otro artículo que dice sobre la función ética y la responsabilidad, aportar su contribución al tratamiento de problemas que afectan al bienestar y la comunidad y la sociedad mundial. Hay otro artículo 6 que decía, la educación superior debe reforzar sus funciones de servicio a la sociedad y actividades encaminadas a erradicar la pobreza, el hambre, el deterioro del ambiente. Otro artículo decía relacionado con la tecnología, que las universidades deberían ser ejemplo de apertura, equidad, cooperación internacional, construir redes, realizar transferencias tecnológicas, facilitar, gracias a la cooperación internacional, determinación de objetivos e intereses de todos los países, especialmente en el desarrollo, acceso equitativo y fortalecimiento. Entonces, me parece que justamente este ejemplo toca varios puntos que están en esta declaración y que son pues como misiones fundamentales de lo que deberían de hacer las universidades. Entonces, por eso me parece muy bueno el documental, muy significativo el ejemplo de la Universidad de Costa Rica y bueno, el documental personalmente pasó como de la tragedia del problema, que yo no entendía como que tenía que ver con el contexto del curso, a entender realmente pues la importancia que tienen las universidades y específicamente una universidad de Costa Rica, que me parece muy importante cómo se refleja pues, en el problema a nivel mundial. Yo creo que es importante como que se abran más espacios para ese tipo de temas, porque sinceramente, si yo no hubiese visto el documental, jamás me hubiera dado cuenta de cuántas muertes hay a nivel mundial por culpa de morduras de serpiente. Entonces yo creo que eso es muy importante y ahí es donde uno dice, en verdad creo que toda carrera, toda universidad pública, privada, ya de Costa Rica, es importante implementar esto, ¿verdad? La parte humanista, porque si no es donde uno ve que salen los profesionales que de salud, tristemente, ¿verdad? Que van solo por plata. Como vimos hace unos meses, ¿verdad? De una chiquilla hablando de que, ay, es que yo voy a ser microbióloga porque voy a ganar no sé cuántos millones. O sea, ese no es el punto. Yo creo que más de allá, ¿verdad? De tener un ingreso económico, porque no vamos a mentir, todos lo ocupamos, hay que tener como amor por lo que uno está haciendo y ya como decían antes, o sea, devolverle un poquito a la sociedad por todo lo que nos está dando, porque la mayoría de los estudiantes, al menos en la U, y yo sé que somos becados, o sea, en mi caso yo soy 100% becada, ya saqué el bachiller, voy por la licenciatura y yo digo, si no fuera por esta oportunidad que nos están dando toda la sociedad, uno no podría. Entonces, ahí es donde uno dice, ¿no? Realmente uno necesita
devolverle un poquito a la sociedad, a la humanidad, y, y es importante por medio de estos espacios, definitivamente, digamos. Bien, hagamos un cierre, ya estamos cerca de llegar al tiempo, límite. ¿Algo más que quisieran agregar? Bueno, a mí lo que me gustaría agregar es que, bueno, por lo menos como docente de secundaria, ¿verdad? Eh, es que a nosotros siempre nos decían que nosotros teníamos que dar el ejemplo, ¿verdad? Y darle la información a los estudiantes. Y eso es algo que obviamente era como docente universitario es lo que uno espera, porque muchas veces los profesores se centran a llenar un tema, un objetivo, ¿verdad? Pero nunca se meten como en cómo puedo yo ayudar a un estudiante para que investigue esta temática, porque por lo menos, digamos, ya nosotros estamos empapados de esto, ya podemos llegar y decirle a un estudiante en alguna clase, en algún punto del Congreso de Educación Superior, cuáles son los objetivos que tiene, aunque sea simplemente informarlo, o sea, para que tengan ese conocimiento. El clodomiro picado, ¿qué es? ¿Para qué funciona? ¿Cómo funciona? Y los resultados que tiene, como el hermoso artículo que compartió. También usted los puede compartir como material de referencia para que ellos lean, para que ellos vean y conozcan. Entonces, yo siento que nosotros, nuestra responsabilidad es crear espacios para que se reflexione sobre estas temáticas. Y es algo que casi no hace la universidad, más bien de Costa Rica en muchos espacios. O sea, debería ser en todos los espacios dar siempre esta información para que tenga la difusión, ¿verdad? Como estaban diciendo los compañeros antes. Incluso, digamos, también los aportes que han hecho profesionales de salud en la sociedad, no solamente vamos como don Clodomir, que fue pues, una figura histórica a nivel nacional y el impacto que ha tenido, pero también existen, por ejemplo, las otras instituciones, digamos, de por qué se fundó el hospital psiquiátrico, qué temas abarcaban. Está la institución de esta doctora que falleció de cáncer, a veces a mí se me olvida el nombre de ella, que se atienden a todas las mujeres con cáncer de mama, el por qué surgió, ella también fue una paciente que a partir de su amor y la dedicación de eso, cuando construye y funda ese hospital para atender ese tipo de población, y otros avances y demás, avances no solamente de científicos que puedan surgir a nivel mundial, sino también los impactos, incluso los estudiantes que han generado proyectos a nivel de nutrición, de nivel de salud mental, salud física, rehabilitación, tipos de prótesis, etcétera, cualquier cosa que ellos vayan generando, porque al final de cuentas se nota el impacto que ha generado la universidad en el estudiante y su amor, como decía Jenny, hacia la población, que es, y también lo que mencionaban los compañeros, que es lo que dice la declaración, el aporte que se supone que nosotros debemos retribuir, ¿verdad? Como parte de todos los beneficios que hemos tomado en la universidad, el informar incluso a los jóvenes, más allá de enseñarles a veces, por ejemplo, en estudios sociales o en ciencias, una figura, realmente es que ellos reflexionen el aporte que esas personas dejaron y lo que ellos incluso podrían llegar a generar al país, digamos. Entonces, creo que eso es algo sumamente valioso. Y ver incluso unas cosas que me pareció impactantes en esto es que muchas veces se dejan temas de salud, de enfermedades por debajo, no se le da la atención y se toman otras porque generan menos, son de menos costo. Y realmente las de gran costo, diría uno, son las que incluso más se necesitan tratar en el país y a nivel mundial, en este caso, como se mencionaban ellos, que por ejemplo, ellos daban atención por decir a dengue y a otras, pero ¿qué pasa con el resto? ¿Qué pasa con cirugías? ¿Qué pasa con implantes? O con otros tratamientos que requiere la persona. Entonces, yo creo que eso simplemente es muy importante valorarlo, hasta qué punto la salud llega realmente a las personas y hasta qué punto la gente entiende qué es el concepto de salud, porque a partir de lo que se evidencia en esto y en lo que uno sabe, el concepto queda totalmente fragmentado. No hay una integralidad de lo que debería ser el concepto de salud, que eso es, se valora el bienestar de la persona. Y evidentemente existen instituciones y en otros lugares que eso se rompe. Y es la importancia de que la U en sí pueda en el país mantener realmente esa integridad y el bienestar a nivel nacional y que se pueda ser transmitido. Sí, yo creo que a manera de cierre, sí, obviamente es importante seguir apoyando mm, a la universidad y sus diferentes proyectos y sus proyectos que tiene, ¿verdad? No pensar que la universidad es únicamente
la formadora de un grupo de profesionales de Costa Rica y que algunos se van al extranjero, ¿no? Sino que hay un montón más allá, todos sus proyectos de extensión, de responsabilidad social, ¿verdad? Impactan a veces en la comunidad, a veces aquí cerquita de la U, a veces kilómetros y kilómetros de distancia, a veces en otros continentes donde ni siquiera nos damos cuenta, como en este caso específicamente del video. Entonces, eso resalta aún más la necesidad de seguir apoyando, de brindarle los recursos económicos a la universidad para que pueda seguir trabajando eh, en estas metas, en estos proyectos que desgraciadamente dependen de un sustento económico para pagar a los profesionales, para pagar los insumos, para mantener el equipo y demás, porque es la única forma en que se puede dar continuidad, de dar seguimiento. Entonces, eh, pues creo que nos queda a todos nosotros como docentes la obligación de divulgar esta información, que todo el mundo la conozca, que todo el mundo sepa y que sea consciente de que la universidad es más allá, va un poco más allá de solo la formación de profesionales, sino que impacta positivamente a la comunidad, al país, al continente y a otros continentes desde sus proyectos y que es necesario que todo el mundo lo sepa y lo conozca para que se haga visible y no se piense que únicamente gastamos y gastamos y gastamos dinero. Yo considero que todos como parte de las comunidades de las universidades públicas, tendríamos que tener como muy claro cuáles son las misiones y las funciones de las universidades, el sentido social que tienen, y efectivamente considero que igual en las universidades públicas, y ahora estamos hablando de la Universidad de Costa Rica, nos hace falta tener más comunicación y más conocimiento acerca de los proyectos, acerca del impacto que tienen las investigaciones. Yo considero que nos sorprenderíamos de muchos proyectos de mucho impacto que tienen a nivel nacional, internacional, social, en muchas áreas del conocimiento y no lo sabemos, y ahí en algo considero que está fallando la universidad en no comunicar para que realmente en el país se sepa pues cuál es el impacto real, ¿verdad? Y cambiar esa imagen desafortunada que tiene la universidad en este momento. Bueno, compañeros, muchas gracias por el espacio, la verdad, y las ideas, porque me parecen muy valiosas y muy acertadas. Buenísimo.